bueno, tengo el agrado de poder compartir espacio con el gran Álvaro Paredes, un psicoterapeuta que, bueno, al menos para mí es referente respecto al mundo de la psicoterapia basada en evidencia. Y bueno, justamente a mi entender, un experto, o bueno, alguien que domina mucho y maneja mucho el tema de riesgo suicida. Así que pues nada, Álvaro, bienvenido. Gracias, Ítalo. Siempre ha sido un gusto conocerte y pues compartir espacios y cosas en común. Así que bueno, aquí estamos. ¿Cómo se define el riesgo suicida desde la psicología clínica? Ok, hay dos términos en medio para poder definir esto. Primero, a lo que nos referimos con riesgo. Desde la psicología clínica es hablar de modelos explicativos basados en lo que se llama factores de riesgo. Y en general desde la clínica lo que significa el suicidio. Ahí convergen precisamente estos dos términos. Empiezo por lo último, ¿no? Un suicidio es el acto deliberado de una persona de quitarse la propia vida. Hay un aspecto directo, lo hace la misma persona, eh, tiene la intención la persona de acabar con su vida con la acción que esté tomando o llevando a cabo. Y lo otro que tiene que ver con el riesgo, como digo, hay muchos modelos generales de cómo yo puedo entender los fenómenos clínicos o los problemas clínicos, y una perspectiva que es vigente, no es contemporáneo porque no es algo nuevo, pero sí es vigente porque permite entender diferentes fenómenos clínicos, es referirnos a las probabilidades de que ocurra algo, ya que el determinismo clínico hoy en día es un absurdo, ¿no? Pensar que una sola variable cause algún fenómeno, más aún dentro de la psicología o la psicopatología, eh, pero sí pensarlo desde el lado de que existen factores de riesgo, ¿no? Entonces existe un cúmulo de factores que van desde cuestiones más sociales o globales hasta cuestiones más personales o psicológicas, que están relacionadas y que pueden, digamos, de acuerdo a su configuración, es decir, a cuántos de estos factores se puedan ir añadiendo, pueden ir apareciendo, disminuyendo, variando a lo largo del tiempo, van desarrollando lo que dice pues un nivel de riesgo o una cantidad de riesgo, si quepa la palabra. Entonces, si juntamos los dos, pensamos el riesgo suicida como la convergencia de ciertos factores que aumenten o reduzcan la probabilidad de que una persona muera por suicidio, ¿no? O tenga algún tipo de conducta suicida. En realidad, si es que lo extendemos un poquito a que no solamente el estudio en el campo del suicidio tiene que ver con la gente que muere por suicidio, sino además de toda aquella conducta que sea suicida, ¿no? La ideación, la planeación o las tentativas. Es eso, ¿no? Para ponerle algo de orden al término. Ujú. Ok. Y, y, bueno, conforme a lo que has mencionado respecto al suicidio, y antes de ir quizás con intervenciones y demás, am, bajo tu experiencia y perspectiva, todo lo que has podido escuchar, ¿cuáles son los mitos más sonados respecto al suicidio o a la conducta suicida como tal? Fíjate que son muchos. El solo hecho de cómo uno habla acerca de ello, ¿no? Es decir, cuánto uno puede hablar y cuánto no hablar, y incluso de cómo entender el suicidio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que suelo decir muchísimo en las clases, eh, por muchos motivos, tal vez comente algunos de ellos ahora, y creo que es un mito muy disperdiado en la salud mental, que es creer que la persona que se suicida o que piensa en matarse es porque está deprimida. Y ese es un mito muy grande. Y hay dos cosas que decir sobre eso, ¿no? Primero que, si bien es cierto,
dentro de los trastornos mentales, los trastornos vinculados a la salud mental o los problemas relacionados a la salud mental, es verdad que la relación entre suicidio, conducta suicida y depresión es quizás la más alta en comparación con otros problemas de salud mental. No quiere decir que el 100% de personas que piense matarse, planifique o lo intente, estaba deprimida, ¿no? Entonces, depresión no es igual a suicidio y suicidio no es igual a depresión. Entonces, hay varios problemas con respecto a considerarlo así. Y otra cosa es, eso es por un lado, con respecto simplemente a la frecuencia o la prevalencia de trastornos mentales en personas que se hayan suicidado. Y lo otro es la relación que hay. Y no es que la persona deprimida tiene más riesgo, vamos a decirlo, de matarse, sino es la persona con riesgo suicida tiene más probabilidades de que aumente su riesgo si recibe un diagnóstico de depresión. Es decir, que lo que consideramos como sintomatología depresiva en realidad, por ejemplo, aumenta en realidad el riesgo suicida, no es al revés, ¿no? No es que el riesgo aumenta o el suicidio aparece como después de la sintomatología propiamente dicha, ¿no? Ese para mí, por ejemplo, es uno de los mitos más grandes y que está muy diseminado en el campo de la salud mental. Es muy mal entendido y creo que estigmatiza mucho a las personas que tienen un diagnóstico de trastorno depresivo. Y bueno, hay muchas otras cosas más, ¿no? El viernes hacía una capacitación en una universidad sobre este tema y pues sale el clásico, ¿no? De, oye, pero ¿cómo vas a preguntarle directamente a una persona, ¿no? Sobre el suicidio, sobre si ha pensado en matarse? Es esta cosa de, oye, me parece muy tosca la pregunta, me parece que es muy invasiva, me parece que Sí. tienes que ganarte la confianza antes de una persona para poder hacer la pregunta y pues la verdad es que no es así tanto, ¿no? No es que tengas que esperar demasiado para hacer una pregunta tan importante en el campo clínico. Y al contrario, ¿no? Como siempre se ha dicho, realmente preguntar y saber sobre eso, al contrario, ¿no? Lo que hace es reducir el riesgo. Entonces, creo que esas son dos de las cosas que ahorita se me vienen a la cabeza, ¿no? De ahí un montón de mitos, Sí. pero creo que son de los que están más metidos en los profesionales de la salud mental, ¿no? Capaz hayan personas ahorita acá que no son del campo sí, y tengan algunas preguntas respecto a eso y estaría bueno, ¿no? Por ejemplo, un clásico que espero que ningún profesional de la salud mental ni siquiera entre en esa discusión si es que, por ejemplo, el suicidio es una cuestión de cobardía o de valentía, eh, pero yo entiendo que hay personas que sí lo pueden pensar, ¿no? Hay personas, me refiero al ego, me refiero a las personas que no están inversas dentro del campo de la salud mental. Eh, pero nuestro mundo es, o sea, a mí me parecería abominable, ¿no? Que un profesional de la salud mental divague sobre eso, ¿no? Si es de un acto de cobardía o de valentía. Y así podemos ir viendo un montón de problemas sobre esto. Claro, claro. Mitos. Por ejemplo, respecto al penúltimo mito que mencionaste, ¿no? O sea, sí lo había escuchado y bueno, es la idea errónea, ¿no? De que quizás preguntándoles le vamos a dar ideas, ¿no? Para que lo hagan y no, pues como tú mencionas, no termina siendo así. Sí, es el hecho de que, claro, si uno toca un tema, uno cree que la persona va a pensar en el tema y en realidad, Exacto. justamente cuando uno hace una evaluación, no es que tú estés hablando porque quieras hablar de esto y quieras simplemente, como se dice, dar vueltas sobre el tema sin ningún fin, ¿no? Precisamente haces la pregunta porque tiene un fin, es una evaluación. Ujú. Ujú, ujú. Ahora, ¿cuáles son, quizás también para mm, las personas, ¿no? Y también para los propios psicólogos, cuáles son las señales de riesgo? O sea, en el sentido de, ¿cuáles son las señales de alerta que puedan indicar que una persona puede estar en riesgo? Eso es bastante difícil porque, a ver, hay muchas cosas muy generales, ¿no? Por ejemplo, hay indicadores que son, digamos, de mayor riesgo y que es casi que inminente, ¿no? Por ejemplo, que una persona esté despidiéndose de otras personas, que esté visitando otras personas y diciéndoles como
mensajes, ¿no? De que ya no nos vamos a volver a ver, que deje notas, ¿no? Que empiece como a separarse de los grupos y ya no compartir mucho de sí mismo, ¿no? Creo que son factores que llaman la atención, pero de muchas cosas, no solamente del suicidio, ¿no? Pueden simplemente ser también alguna otra cosa, excepto el acto mismo de hablar de que uno ya quiere dejar de vivir o que uno va a matarse. Eh, Pienso que eso son, o sea, siempre cuando hay una, digamos, se ponen palabras con mucha claridad que estoy pensando en esto, que lo estoy considerando, que he estado documentándome acerca de formas de, ya supone una forma de riesgo, ¿no? De hecho es considerado, ¿no? Justamente como una forma de comunicación suicida y que eso ya sirve como un indicador de riesgo, incluso fuera de un contexto clínico de evaluación, ¿no? Una persona que abiertamente hable sobre estas cosas. De ahí existen estos indicadores, digamos, más indirectos, pero que igual implican que algo está pasando con la persona, como digo, ¿no? Que se empieza a alejar, que ya no responda a mensajes, que ya no quiera ya no quiera hacer las cosas que usualmente les gustaba, que empieza, por ejemplo, a consumir más alcohol, o que empieza a tener pues comportamientos que antes no presentaba. Es decir, un cambio conductual que uno dice algo le está pasando a esta persona, ¿no? Y también visualizar a poblaciones que puedan tener mucho mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, siempre que hay alguna situación nefasta, ¿no? La muerte de alguien, el asesinato, ahora que estamos en un contexto de tanta inseguridad ciudadana, las personas alrededor, ¿no? O sea, son personas que entran en una población de riesgo muy, muy sensible, aunque no tenga que ver necesariamente con el suicidio, la muerte de la persona. Eh, Eventos vitales, pérdidas, por ejemplo, de relación de pareja, pérdidas de seres queridos en general también, ¿no? A través de, sean las muertes violentas o no. Pérdidas también vinculadas, por ejemplo, no sé, a fracasos académicos, cosas que si ves que va a cambiar algo en la vida de la persona, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a decir eso, oye, es que hay un montón de lugares donde puede estar el riesgo. Claro, es que uno no lo ve, no ve cuántas cosas se van acumulando pero sí uno ve eventos puntuales que puedan suponer para un clínico o para una persona, pues como mayor atención sobre eso, ¿no? O sea, si yo tengo un amigo que de pronto no, ya no me contesta como antes, ya no sale como antes, y de pronto me entero que terminó con la novia y hace poco perdió un ser querido, entonces tal vez no me haya dicho nada, pero oye, más allá de que vaya a estar en relación con el suicidio, el riesgo o el riesgo de cualquier otra cosa, puede ser que sea una persona que está acumulando justamente factores de riesgo hacia ello, ¿no? Este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte. Realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. Bueno, entonces parece que hay varios. Y digamos que cada persona, como tú dijiste, no sea, puede presentar quizás algunos, no todos, o quizás algunos otros distintos, no es más integral. Respecto Sí. a por ejemplo, en cifras de suicidio, que esto, digamos, es que los varones tienden más a suicidarse, ¿no? Que las mujeres. Había, ahorita realmente me es difícil diferenciar si es que lo leí o lo escuché de un psicólogo, así que no sé cuál fue las dos. Quizás fue un artículo, lo escuché de un psicólogo, pero algo interesante y quisiera escuchar tu opinión respecto a esto. Decía que también son cifras, ¿no? Que las mujeres son más, intentan más suicidarse, pero son los varones quienes lo concretan más. Y Ujú, que esa diferencia se debe a que los varones tienden a ser más impulsivos. En resumen de ujú. todo esto. Ujú. ¿Cuál es tu... ¿Qué opinas tú de eso, no? Ujú. Bueno, opinar poco porque es un Ok, dato, o sea, ok, es perfecto. el dato estadístico. Ujú. Y bueno, como toda estadística siempre tiene sus problemas porque
uno dice hay más probabilidades que, y el más probabilidades que no significa que los hombres efectivamente vayan siempre a tener más riesgo que, porque hay una Total. consecución enorme de otros factores que pueden explicar mucho mejor que, por ejemplo, el sexo, ¿no? Eh, entonces es un dato que los hombres consuman más, es decir, se suicidan más, y la impulsividad vinculada a que utilizan métodos más letales que las mujeres, y por eso las mujeres se consideran como más intentadoras. Eh, pero volvemos al punto. Sí, yo cuento eso siempre en las clases, pero digo, no olviden que es una estadística. No quiere decir que una mujer no pueda usar un método altamente letal o que un hombre sea muy intentador. Es solamente una estadística. Eh, ¿Que refleja algo? Pues sí, lo que reflejan las estadísticas siempre reflejan tendencias, números, pero no habla de la situación personal de cada individuo, cada persona que uno vaya viendo, ¿no? Entonces, por eso digo, opinar, bueno, es que ese es el dato, lo has dicho muy bien. Solamente Correcto. que hay que tomarlo sí con mucho cuidado, ¿no? Eso no explica nada en sí mismo, solamente pone una tendencia en base a datos estadísticos que tiene que ver con proporciones, que tienen que ver con promedios, pues no Ujú, mucho más que eso. ujú. Ok, ok. Antes de pasar con una pregunta, bueno, ya son dos preguntas que están hechas en el chat. Ah, mira. Bueno, yo te conocí a ti, Álvaro, cuando eres estudiante todavía, ahora ya soy interno. Y pues bueno, tengo usuarios, ¿no? Y quería hacerte una pregunta personal. Y es que mm, esta idea de decir, he pensado muchas maneras de cómo hacerlo y no lo hago porque tengo miedo de fallar en el intento y quedarme paralítico o algo así, o algo parecido. Ujú. Em, ¿Has escuchado varias veces esta idea o está asociada realmente o es algún caso muy, muy, muy particular? No lo he escuchado tanto como preguntarme sobre eso, porque hay muchas personas que me han preguntado sobre esto o han visto pacientes así. Ujú, Eh, y sí lo he visto con alguna regularidad, no es que sea la cosa más común que escucho de los pacientes. Pero eso a mí me indica dos cosas. Uno es lo bueno que es que tenga miedo, porque quiere decir de que hay algo que le va frenando, pero lo otro también es las ganas de acertar con lo que esté haciendo, ¿no? Y fenomenológicamente, una persona que tiene ganas de acertar sobre algo es como quiere cerciorarse por completo de que lo que está buscando se cumpla y se logre. No quiere que haya una posibilidad de que no salga eso, no resulte eso. Y ahí viene un poco la paradoja, porque el suicidio es una tirada, yo siempre digo, de una moneda, donde nadie sabe qué va a pasar después. Uno presume que allí lo que pase después es que no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay más pensamientos, no hay nada de eso, pero es algo que uno presume. Y yo digo, es un 50-50, ¿no? Puede que los católicos tengan razón sobre eso, como puede ser que no. Entonces, sobre qué hay después de la muerte o del suicidio. Entonces, yo más bien lo oriento de si la persona realmente está deseando que esto sea un 100% de efectividad en que logre algo, eliminar su sufrimiento, ¿por qué no buscar algún método que realmente le dé el 100% o algo más que el 50-50, ¿no? Entonces yo lo dirijo por ahí, ¿no? Pensarlo, obviamente ese es digamos, como el principio que sigo para luego seguir hablando con esa persona. No me detengo mucho hacia el otro, pero sí noto eso, que lo que quieren es esto que te cuento, ¿no? De verdad que no salga nada mal. Y eso tiene un valor como también tiene un nivel de peligrosidad, ¿no? Un poco está ahí compartido. ujú. Ok, ok. Y ahora sí, para pasar a dos preguntas en el chat porque están muy interesantes. Em, Esto sí, creo que sí lo escuché de un docente y quería saber si es un mito como tal o hay una evidencia respecto a ello.
y es que decía que las personas que llevan mucho más tiempo con una ideación suicida tienen menos probabilidades de cometerlo. No, o sea, es que eso es un dato tramposo, ¿no? Porque es obvio que si tú empiezas a ver, si tú pones a todas las personas que tienen ideación suicida, este, y ves cuánto tiempo pasan de que el suicidio, de la ideación pase hacia la acción, obviamente tú te vas a quedar, claro, se van eliminando datos a medida que va apareciendo y va quedándote un grupo de personas que no han intentado nunca matarse, pero han tenido una ideación más crónica, ¿no? Como podríamos decir. Eh, pero es un dato tramposo porque, claro, es obvio, si no ha pasado durante mucho tiempo eso y no lo ha hecho, no significa que no lo pueda hacer. Lo único que significa es los factores, vamos a decirlo así, suficientes para que eso se transforme en una acción o no aparecen, o los factores de protección son lo suficientemente buenos como para detener a la persona de intentarlo. Pero eso no te garantiza absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso digo, es un dato medio tramposo. ¿Por qué? Porque si tú te guías de un dato como ese, puedes cometer un error grande, que es creer que si una persona te dice, bueno, pienso en matarme desde los 5 años y hoy tiene 40 años, tú dices, bueno, como es crónico, no tiene mucho riesgo suicida. Es confiarte demasiado de algo como eso, ¿no? Y la verdad es que no ocurre así. De hecho, yo veo un paciente que más o menos tiene esas características y ha tenido sus intentos en medio de todo eso. O sea, no es que... Y la ideación es crónica, ¿no? Y otra cosa más es que hay que pensar también en qué puede mantener la cronicidad de la idea de la ideación suicida, ¿no? Porque quiere decirle que hay algo que no está cambiando a lo largo del tiempo y que hace mantener esa idea de una manera pues útil para la persona. Y yo creo que, bueno, ahí ya entramos a otro campo que tiene que ver un poco de por qué una persona podría pasarle eso, pero jamás lo pondría como que el riesgo es menor porque haya pasado mucho tiempo en comparación con alguien con más riesgo más agudo, ¿no? De que como ha pasado un momento y ya está, ¿no? Ok, entonces algo que dato igual, ¿no? Tomarlo con muchas pinzas y aquí más, con más Sí. delicadeza. Ok, Siempre la perfecto. estadística hay que tomarla con demasiadas pinzas porque sí, nos gustan los numeritos, todas las investigaciones, pero de ahí a que se transforme en una cuestión que guíe correctamente la práctica clínica, pues hay que Claro, hacerle ahí hay que hacerlo con mucha delicadeza. ok, ok. ¿Cómo un psicólogo puede afrontar cuando uno de sus pacientes comete la conducta S, ¿no? ¿Cómo le puede afectar eso? Ujú. Mm. Un paréntesis a esto, estaba pensando en qué difícil es poder hablar claramente sobre esto, sobre este tema, ¿no? Con todo esto que acaba de pasar. Sobre todo porque es necesario hablarlo con claridad, solamente que es más importante el contenido, ¿no? De lo que se dice y sobre qué se va a hacer énfasis, ¿no? Y que siempre tiene que hablarse o desde la información o desde la prevención, ¿no? Y no para que no sea algo morboso. Bueno, cierro paréntesis. Eh, Contestando, porque creo que es verdad, estaba dando contexto de mi respuesta, de lo anterior. Eh, a ver, pueden pasar, creo que cada terapeuta va a tener alguna, digamos, vivencia personal respecto a eso, es decir, cada uno podría experimentarlo de una manera distinta, pero sea lo que sea, de alguna manera uno va a quedar afectado. O sea, si yo pienso en algún terapeuta que dijera eso no le afectaría en lo absoluto, o es un terapeuta que pueda estar quemado, o lo otro es que algo mucho peor le puede estar pasando. Es lo mismo como un paciente, creo, cuando un paciente queda afectado por algo, bueno, tiene que tratar ese algo, pero cuando no le afecta algo que es natural que pueda afectar, es también un problema. De hecho, para mí, en la clínica siempre es mucho peor ese problema porque quiere decir que la persona se insensibilizó hacia algo. Entonces, vuelvo a esto.
uno necesita sí o sí reconocer qué es lo que le pasa sobre eso. Y yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que pensarlo, que es desde lo que se tiene que hacer cuando esta conducta ocurre, que es algo que llamamos en el estudio de esta conducta, la posvención, que es todo lo que se hace después con los que sobreviven a esto, ¿no? Y los sobrevivientes son las personas, los familiares, la pareja, los amigos y también los terapeutas. Hace varios años, fue en el Congreso de DBT del 2018, el primer Congreso latinoamericano, hubo un equipo de México que hizo un programa de posvención dedicado a esto, y hablaron mucho los terapeutas de cómo manejaron eso, y fue como un crecimiento de equipo, de tratar de ayudarse mutuamente en hablar abiertamente acerca de lo que ha pasado y que cada terapeuta también tuviera un acompañamiento, no solo psicológico, los que desearon, sino también más personal por parte de algún miembro del equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá somos Ítalo, Álvaro, Daniel, Yesenia y Beatriz y Doris, somos parte de un equipo y de pronto yo digo, hablo de que eso me ha pasado a mí, puedo yo pedir terapia, pero también, por ejemplo, no sé, Daniel dice, Álvaro, y cuando quieras puedes venir y hablar conmigo y yo voy a escucharte con lo que sea que se te esté moviendo al respecto de esto, ¿no? Y es una idea que para mí me parece fundamental, pensándolo desde la prevención, que es que mientras más sienta uno que tenga la disponibilidad de alguien con quien poder conversar abiertamente sobre lo que sea que se te mueva en torno a este tema, es mucho mejor. Tanto desde la prevención de esta conducta como de la posvención, que tiene que ver con qué cosas, como digo, ¿no?, se mueven cuando sé que perdí a un paciente que le pasó esto. Y como digo, si yo me pongo en personal, a mí una de las primeras preocupaciones, y que las he tenido también de otros, como les decía, ya me acordé, estaba hablando de supervisados que han pasado por cosas así, es si podré volver a atender, si podré volver incluso desde la legalidad, ¿no? ¿Qué me toca a mí responder? ¿Qué cosas sí puedo decir? ¿Qué cosas no? Etcétera. ¿A quién debo acudir? ¿A quién debo apoyar? ¿Debo llamar a la familia? ¿No? Entonces se llena uno de dudas, y es mejor siempre tener un equipo, un grupo de personas o expertos a los cuales poder acudir y resolver esas dudas, ¿no? Y al mismo estilo de lo que uno trabajaría o uno haría dentro de un acompañamiento psicológico en esto o una terapia, que es identificar qué es, ¿no? Por ejemplo, si es culpa lo que viene, si es más tristeza, si es más vergüenza, si es más esa angustia de qué tal si no soy bueno y no lo voy a hacer bien como otras personas. Entonces, hay una variedad de cosas. Creo que lo fundamental para redondear la respuesta es: no puedes transitar eso solo. No es tampoco coherente con el paradigma preventivo de esta misma conducta, ni tampoco cómo se llevan mejor las cosas que sean difíciles. Y eso es algo que todos los terapeutas tenemos que saber, cómo trabajar en conjunto con otras personas y cómo apoyarnos en otros. Algo que particularmente es difícil en un contexto de mucha rivalidad, de mucha, ¿no? Quién es mejor que el otro, etcétera, que son absurdos cuando uno trabaja con personas o con población tan vulnerable. Ok. Ahora, la siguiente pregunta, voy a ponerla, ¿cómo es la conducta? Uno aprende esos errores. Bueno, ¿qué pasa o bueno, qué se hace cuando en sesión, ahí mismo en sesión, una persona, un cliente, usuario, llegará a decir, ya no quiero seguir la palabra? Uh-huh. Mi manera de abordar siempre es sobre la base de algún principio. Es una persona que dice eso, tiene que estar en un momento de su vida donde hay algo que está pasando, que no sabe cómo salir de eso, cómo resolver eso,
porque vivir en ese sentido, en ese momento, es igual a sufrimiento, es igual a mucho dolor, es igual a una angustia de la cual la persona no pueda salir fácilmente. Y es muy diversa, muy diversos los motivos, muy diversas las razones que pueden llevar a una persona a ese instante. Entonces, antes de dar algún sermón moralista, mi indagación va a ir hacia qué está pasando en este momento que hace que uno diga, no, quiero, o ya no quiero esto, o lo que ahí Claro. dicen allá abajito, o quiero Ajá. la conducta ese, ¿no? Sus variables. Eh, y lo hago preguntando, ¿no? ¿Qué espera que pase, ¿no? ¿Qué es lo que desea que ocurra? Si es que dejara de o hiciera tal cosa. Eh, Depende del momento, de la situación, del tono, del que hemos estado hablando, como para poder saber cómo dirigir las siguientes preguntas, pero mi lógica es esa, para que rápidamente podamos ver qué es lo que nos ha estado haciendo o qué es lo que ha estado quedando en el camino que la persona no ha podido lograr, no ha podido experimentar, no ha podido sentir, y que haga sentido de esa vía para saber cuál es la alternativa que voy a proponerle, ¿no? Eh, los que trabajamos con esto hacemos un voto de la conducta ese nunca va a ser una solución. Entonces, cualquier persona que la piense quiere decir que está intentando solucionar algo, pero quiero yo enterarme qué es lo que pretende solucionar, ¿no? Entonces, ahí vamos un poco hacia eso. Ujú. Qué difícil es empezar a hablar en código. Sí, un poco, un poco. Pero bueno, gracias Fabiana por las palabras. A ver, este video está auspiciado por nadie. Así que suscríbete, dale like, comparte, realmente apoyas muchísimo haciendo eso. Dicho esto, puedes seguir con el video. ¿Cómo se puede intervenir de manera efectiva con un consultante que expresa no tener motivos para seguir con el Uh-huh. fin de ayudarle a recuperar, a recuperar sentido y preservarlo? Bueno, la respuesta es larguísima porque es Sí, totalmente. un cúmulo de intervenciones. A ver, no quiero no responderlo, tampoco quiero Ujú, simplificarlo. No ujú, quiero dar una respuesta que diga, ya se hace esto y ya está, ¿no? Como si fuera una cuestión tan sencilla. Vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no? Para que una persona llegue a ese punto de estar en esa situación que estás mencionando ahí, Fabiana, no es que yo me despierto, esté caminando por el parque y de pronto diga, ya no tiene sentido y estas cosas, ¿no? O sea, siempre es una respuesta hacia algo. E incluso pensar en esto, en la conducta ese, es también respuesta hacia algo. Es una forma de resolver o responder, intentar solucionar lo que está pasando. Eh, Recuperar sentido es algo diferente a preservar la vida, ¿no? Que es lo que estás mencionando ahí. Espero que no van en esto, decir preservar la vida. Eh, Son dos cosas distintas, ¿no? Están relacionadas de alguna manera u otra. Eh, pero la lógica es la siguiente. Si yo llego a pensar en esto como un intento de resolver algo que no sé cómo resolver en mi vida, que yo encuentre otras vías más creativas, más fiables para resolver eso que me ha llevado a este punto y que además sean plausibles, sean convincentes, es decir, se puedan hacer realmente y encuentre ayuda en ese camino, que es un terapeuta que te ayude a formular eso. Entonces, eso va a ir modificando precisamente la perspectiva de que esta vaya a ser una solución, que la conducta ese vaya a ser una solución. Y por lo tanto, enrumbarse hacia intentar algo más, ¿no? Obviamente en el camino no es tan sencillo, no es como un paciente que viene y me dice, quiero esto, y le digo, ya, pero intenta esto. Es verdad, no lo he intentado, porque si no, las sesiones durarían 5 minutos. ujú. Eh, pero sí esa es la lógica en general, ¿no? Del proceso.
cómo hacerlo, pues requiere por parte de los que somos profesionales entrenamiento, requiere tiempo, requiere comprensión mucho. Yo cada vez soy más incisivo en la idea de entender dónde está, como yo digo, la vena del sufrimiento de la persona que hace que aparezca lo otro, eh, para saber también por dónde tienen que ir las propuestas de solución, por dónde tienen que ir las alternativas consideradas para la persona. Eh, eso. Y bueno, para hacer Cherry justamente vamos a tener un curso y sobre esto, para que se aprenda a hacer eso, ¿no? Para profesionales, evidentemente. Sí, sí, va a ser un curso Álvaro en el Instituto de Psicoterapia y Docencia, que justamente es para eso, ¿no? Tengo el título por acá. Intervención clínica en conducta suicida. Ahí lo dije. No, YouTube, no nos canceles, estamos haciendo algo bueno. Ay, Dios mío. Vale, vale. Ok, ya. Bueno, por una creo que no van a hacer nada. Se habla, o bueno, se conoce el protocolo LLRAMP, ¿no? Respecto también aquí. Y bueno, aparte de eso, si es que hubiese, ¿no? ¿Qué herramientas o instrumentos pueden utilizarse para evaluar la conducta S? A ver, las guías que estudian justamente este fenómeno, esta conducta, eh, siempre van a priorizar la entrevista clínica, por muchos motivos. Y creo que el principal, primero es porque te enteras directamente sobre eso y puedes atajar la conducta directamente, ¿no? Y dos, porque, y lo más importante para mí es que, a ver, lo que tú tienes, si uno desmantela un poco la idea de lo que es responder a un cuestionario, es yo leo algo, un estímulo, doy una respuesta y marco sí, no, 1, 5, etcétera. Y luego cuando yo paso a la siguiente pregunta, yo ya dejé atrás lo que pasó cuando respondí y yo respondo marcando, pero respondo de muchas otras maneras que no las ataja el marcar, pero sí las ataja una pregunta directa y mirando a la persona. Entonces, en ese sentido, aunque existen escalas, regularmente son utilizadas para la investigación, pero en un contexto clínico, la verdad es que no son principalmente como de uso para enterarme algo del paciente, ¿me entiendes? O sea, la puedo utilizar como una medida, por ejemplo, hay una escala de Beck dentro de, ¿no? La escala tiene una escala de depresión y tiene una escala también de riesgo suicida. Y puedo utilizarla, pero para ver, por ejemplo, resultados a lo largo del proceso terapéutico, pero jamás como un modelo para evaluar y que ese sea mi estándar para decir si la persona está en riesgo o no. Creo que dije la palabra. ¿No? No. No, me pareció que dije la escala de Beck de riesgo ese. No, solo de Bueno, sí, bueno, ya está ya. Eh, entonces, la idea general es que el clínico aprenda a hacerlo de un formato clínico. Creo que dejar eso en manos de un instrumento, bueno, capaz acá hay algún psicometrista que vaya a escuchar esto y va a decir, no, sí existe esto. Yo no soy muy fan de creer que algunas de las cosas, hay muchas cosas para las cuales la psicometría puede ser extremadamente útil, particularmente aquí, solamente para un contexto de investigación, yo la pensaría. Lo demás es entrevista clínica. Sí. Ok. Justamente hace unos días, esta semana, tuve a Joe Sanz, que seguramente ya usted lo conoce, y Sí, sí. justamente hablamos de ese tema, ¿no? De ese tema un poco, sobre los instrumentos y así. Y Uh -huh. nada, pues estuvo interesante.
Sí, yo sé Bueno, que él propone, de hecho, una forma de integrar sí, esta, ¿no? sí, Y me parece bien sí, que, porque no mucha gente se dedica a saberlo integrar. Para mí el sí, problema fundamental es que la gente quiere reemplazar lo que no sabe entrevistar como un instrumento, y eso me parece a mí nefasto. ok. Porque es como yo soy muy malo entrevistando, no sé cómo hacer preguntas o tengo mucho miedo, le tiro mi instrumento a la Ay, persona y eso para mí, que es una de las cosas que más pasa en realidad, ese es el sí, error garrafal que se toma. Pero si yo hago una buena integración entre uno y el otro, pues bienvenida. claro. La idea no es que el instrumento reemplace la entrevista, ¿no? Sino que sea un complemento nada más, ¿no? Y si es que se llega a Exactamente, utilizar. Perfecto. exactamente. Bueno, y esta es una pregunta ya más a tu criterio o a tu percepción, todo lo que has podido ver. ¿Qué tan preparado crees que está acá hablando de Perú como tal, qué tan preparado crees que está el psicólogo promedio para manejar riesgo S? Bueno, creo que es un poco triste va a ser la respuesta porque creo que no mucho. Eh, ha mejorado. Creo que en los últimos años hay mucha gente que hemos estado difundiendo DBT, sobre todo a través de DBT, ¿no? No es lo único, pero a través de DBT, todo esto, el LRAM, hay cada vez más gente, ¿no? O sea, a ver, si me remonto al 2014 cuando yo hice mi internado, yo ni siquiera yo sabía, yo tampoco sabía qué era demonios era el LRAM, nadie sabía en el lugar donde dice, nadie sabía en la universidad probablemente que era el LRAM, nadie hablaba de ese, no, nunca en ninguna clase tuve, de hecho solamente tuve una pequeña clase que fue en el grupo, un curso de terapia de grupo donde una psicóloga experta, Isela Nicolás, dio una clase Ok, en el curso del profesor Emir sobre ok. grupos de trabajo con pacientes conducta S, pero fue la única vez en todos los 6 años de estudio donde se habló abiertamente acerca de esto y no fue tanto, o sea, fue una clase, ¿no? 1 hora y media. Eh, entonces, en el tiempo yo noto que hay personas que más van sabiendo y más van viendo la importancia de esto, pero regularmente cuando, por ejemplo, doy capacitaciones a gente que incluso tiene más tiempo trabajando que yo, y yo siempre hago esta pregunta cuando empiezo el entrenamiento, es, si ustedes tienen una persona, ¿cómo se enteran? ¿Con qué pregunta iniciarían la evaluación? Y es que mucha gente no lo sabe, titubean, se van por las ramas, etcétera. Y ahí aparecen lo que hablamos al inicio de los mitos, en medio Ujú. de eso. Eh, entonces todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, ¿no? Y una de las cosas que también creo que es importante hacer, que es lo que vengo haciendo yo también en los últimos años, es Ujú. mostrar que, a ver, sí necesitas un entrenamiento, pero no tienes que ser un psicólogo extremadamente entrenado para saber qué preguntar, cómo preguntar y cómo orientar a la persona a un tratamiento. Es diferente que yo dé tratamiento. O sea, yo puedo guiar una evaluación, un manejo de riesgo agudo muy efectivo, muy útil, sin necesidad de tener un entrenamiento muy extenso. Si yo quiero formarme como terapeuta para tratar eso, es otra cosa. Es ya seguir sí, una especialidad en psicoterapia específica y que sepa abordar ese problema, pero un profesional de atención primaria puede aprender a utilizar una evaluación clínica de esto y ayudar a que una persona pueda salir de eso. Eh, entonces, todavía hay mucho por hacer. Lamentablemente, creo que todavía no hay demasiada preparación. Eh, tratamos de hacer, por eso se hacen estas cosas y por eso cada vez que hay la posibilidad de hacer algún curso vinculado a esto es hagámoslo porque la gente tiene que estar mejor entrenada y preparada, ¿no? Eh, eso, eso con respecto, y bueno, y para eso también hay el Cherry, ¿no? El curso y todo esto para que las personas puedan aprender a hacer esto de la mejor manera posible. A ver, yo digo, tengo experiencia en esto, no soy la persona que lo sepa todo,
pero he visto ya un buen tiempo casos de este tema y, y al menos cosas que pueden ayudar a que profesionales que no sepan mucho, todavía tengan mucho temor, no estén muy claros de esto, pues puedan empezar a practicar, porque es mucha práctica en el entrenamiento para esto. Ujú, ujú. Sí, 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 tal cual. Y como dices, ¿no? Mientras más cursos haya respecto, mientras más se hable, ¿no? O sea, a pesar de que al menos hoy YouTube. Mientras YouTube lo permita, ¿no? Y Ujú, no nos funen por hablar de esto, todo bien. Pero ujú. sí, sí es necesario. Sí. Lamentablemente vivimos ahorita una situación un poco eh, triste. Ujú. No, esta semana ha habido la noticia de un Sí, docente, sí, 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 de la universidad. sí, de la universidad. Y los mensajes que ha dado la universidad no están orientados desde los lineamientos. Ningún diario que ha publicado esta noticia, ninguna ha dado desde los lineamientos de la OMS para hablar acerca de esto. Lo han hecho de una manera muy, pero muy por encima y eso también muestra de que no sabemos cómo tratar el tema, ni siquiera en ese aspecto, no solamente en el ámbito clínico, sino también en el ámbito público, que es un problema vinculado justamente a esto, a la salud pública. Entonces es triste eso. Ujú. Sí. Hay, hay mucho por hacer. Y mientras, Sí, de acá también extenderte la felicitación, ¿no? De poder haber tú dado ese paso y capacitarte más y poder aprender más para justamente llevar lo que sabes a los demás. Y, y nada, que cada vez haya más personas formadas en este tema y que se hable es la en idea. tanto se permita. Es la idea. Quitar el Ujú. tabú al tema, pero saberlo tratar, ¿no? No con morbo, no con Sí. sensacionalismo, sino de una manera seria, abierta, informada. Creo que es la mejor manera. Ujú, ujú. Eh, ¿Qué tan, qué tan útil, si es que lo has visto, lo has pasado, pero qué tan útil es decirle a una persona que está en crisis o a punto de hacer eso, que llame a tal línea de ayuda y así? A ver, un par de cosas, ¿no? Puede ser una buena opción si es que ocurren dos condiciones. Una es que la persona sepa previamente de la existencia de esto, o sea, que tenga claridad que existe esa alternativa. No Ujú, en vano, en los planes de seguridad que se arman para ayudar a las personas, se ponen líneas de emergencia o líneas de ayuda. Eso es uno. Y dos, que funcionen, porque alguna vez yo hablando de este tema en una clase hace 8.000 años, una persona, una alumna, levanta la mano y dice, alguna vez yo llamé y me hicieron esperar no sé cuánto y nunca me respondieron. O sea, a ver, si llamo para que no me claro. respondan o para que me hagan esperar, entonces no es una línea de ayuda. ¿No? Estas líneas están hechas precisamente para eso. Ujú, Eh, Ahora, yo entendería que las personas también que están detrás de ello saben cómo manejar y maniobrar esto, ¿no? ujú. Eh, Quiero pensar eso, ¿no? Nunca he escuchado de alguien que haya llamado y me haya dicho como las líneas de ayuda, porque existen líneas de ayuda aquí en Perú. No he escuchado hasta ahora a alguien que me haya dicho que la haya utilizado. Y acá viene por eso te digo, ¿no? Una es saber que funcionan, entonces si funcionan tendría que haber un poquito más de difusión del ministerio de que esto funciona, esto es algo útil, educar y cómo funciona y que esté dentro de las políticas públicas vinculadas a la prevención de, uy, casito se me sale, de la prevención de esta Dale, dale. conducta. Ajá. Eh, y lo otro es que las personas sepan esto, ¿no? Que cuando se hable acerca de ello es, mira, si estás en una situación muy difícil, puedes acudir a esto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía cuando hablábamos sobre el tema de la posvención, ¿no? Y en general, la prevención y la posvención es una idea
transversal, mientras yo tenga conocimiento de que hay un lugar al cual puedo acudir y que puedo pedir ayuda y que me van a dar la ayuda y que va a ser entendida mi necesidad, entonces tengo más acompañamiento, tengo un factor de protección útil que mitiga en gran parte algo del riesgo, ¿no? Por ese lado de la desolación que regularmente experimentan las personas que están atrapadas en eso. Yo siempre lo siento que es como literalmente estar metido en una suerte de jaula donde solamente existe esa salida, ¿no? Entonces tú tratas de caminar por diferentes lugares, pero es que siempre te topas con rejas. Es una jaula muy grande que parece un laberinto. Entonces, cuando hay una línea de ayuda, hay una persona, hay alguien, entonces es como otra puerta que tal vez no, tal vez siga dentro de la misma jaula, pero al menos te da la sensación de que estás saliendo un poquito y que te encuentras con alguien que te va a acompañar en ese camino y no estás tan solo en medio de eso. Entonces, ojalá que estas cosas puedan funcionar mejor, ¿no? Quizás, y como tú dijiste, ¿no? O sea, que puedan estar esas personas que están detrás preparadas realmente para atender estos casos. Sí, de todas maneras. Que, bueno, pareciera que no lo están del todo, ¿no? Quizás no todos, ¿no? Quizás no todos. Pero bueno, acá hay otra pregunta que quizás se escapa un poco del tema de intervención como tal, pero tú qué o sea, o incluso podría servir, ¿no? Para algunas personas que quizás tengan conocido, que hayan visto alguno de los rasgos que mencionaste ya en el vivo pasado, porque se quedó. ¿Qué le dirías a alguien que está justo ahora pensando en rendirse? Mm. Que sé que es querer rendirse. Eh, que es muy pesado lo que uno carga cuando quiere ya soltar todo y decir ya no puedo más. Ese hartazgo mezclado con amargura, yo sé, literalmente sé cómo es andar así. Y que aunque no lo crea y aunque no me crea y lo dude mucho, hay algunas formas de cómo liberarse de todo eso que pesa tanto y que uno quiere abandonar y soltar y que asfixia tanto. Eh, yo viví eso. Es una de las razones tantas por las que este tema me apasiona. Por eso digo que sé cómo es estar deshecho en el suelo y diciendo ya no puedo más. Y estar hundido y sentir que no hay más por hacer. Por fortuna, no pasó. Eh, por fortuna, pasaron los días, pasaron los meses y han pasado los años y puedo estar muy seguro de que realmente sí se encontraron otras maneras, pero en ese momento no se ve. Entonces, aunque uno no crea, es si alguien lo está pensando en ese momento, quiero que sepa que sé cómo es eso y hay mucha gente que sabe cómo es eso y puede contar una historia diferente después, solamente que necesita a la gente adecuada, no solamente en términos de tratamiento. Y si no tienes gente adecuada alrededor, pues un tratamiento puede ayudarte a encontrar gente que sea más adecuada para acompañarte en eso. Me tocó esa pregunta, porque creo que es muy
es muy clara de cómo es la sensación de una persona de estar deambulando y no saber realmente qué más va a pasar dentro de las próximas horas, minutos o días, y es bastante duro. No hay mucha confianza, no hay mucha certeza de nada, pero aún en medio de eso es bueno que sepas esa persona, o sepas, si me estás escuchando, que cambia la historia, puede cambiar la historia, aunque no lo creas. Muchas gracias por tu respuesta, Álvaro. Eh, Admiro y respeto tu valentía de poder compartir esa autorrevelación aquí. Tampoco lo tenía pensado, primera vez que lo escucho. Y pues nada, muchas gracias, así como el mensaje, tu propia historia pues puede servir como una historia de superación de ese momento, como tú mencionas, para las personas que nos están escuchando, ¿no? Y Pero yo sé que, yo sé que va a ser así. Y bueno, ¿qué mensaje, como se vio durante la entrevista, es un tema que merece ser tratado, que merece ser expuesto, a pesar de que quizás al menos este medio nos censura un poco y que en las universidades ya se empieza a hablar sobre este tema? Los docentes, al menos aquí en San Marcos, ya se toca un poco más el tema, ya no es tanto como tú mencionaste en ese año, los años han pasado, el contexto también lo reclama. Hoy en día las cifras están ahí, es un fenómeno que está pasando y algunos estudiantes o psicólogos quizás le tengan cierto temor o miren desde lejos intervenir justo en estas problemáticas, ¿no? Así que te preguntaría, ¿qué mensaje ahora, eh, qué mensaje de ánimo le darías a los estudiantes o psicólogos para que refuercen su interés o se interesen en abordar estos temas? mm, voy a voy a decir algo paradójico. Ok, Eh, Tú me pides un mensaje de ánimo a que se interesen, yo les diría, no estás obligado en entender esto completamente. Eso es en general para todos. No estás obligado. Esto no es coleccionar una medallita, no es coleccionar un certificado, esto no es coleccionar un conocimiento más, es ser extremadamente considerado y sensible con la vida. Y puedes dedicarte a entenderlo. La lógica no es tan difícil como parece para entender un poco el fenómeno ese. Sin embargo, si es que quieres realmente saber, adentrarte más en todo esto, primero es parar y ver también las propias creencias que uno tiene al respecto de esto. Conceptos y miedos y todo lo demás. Entrar acá en este tema es literalmente como entrar en un terreno muy difícil, muy raro, y que, vuelvo a decirlo, no estás obligado a quedarte ahí en querer saber todo acerca de esto. Creo que tiene que haber algo más personal también en medio de. Eh, y que no se trata tampoco de algo que, bueno, no todos ahora queremos saber sobre esto, sino que, oye, está bueno saberlo como un tema de, en algún momento, como profesional de la salud, me lo van a preguntar. Así como a todos los profesionales de la salud nos preguntan como, oye, ¿y por qué esta persona se comporta así? No, la clásica de, sí, o, ay, ¿por qué sí, esta persona está deprimida? O sea,
hay temas que y en algún momento va a surgir esto y es bueno tener, si no soy alguien metido, es más, no tengo que ser ni siquiera un clínico, yo esto siempre se lo digo a alumnos, con que yo tenga una respuesta muy sintética pero bien informada de eso, puedo ayudar a que la gente pueda deshacer mitos y pueda estar mejor, porque la información en gran parte puede ayudar y previene esta conducta. Y si sí soy alguien muy interesado en esto, ve con cuidado, ve, y con cuidado no digo como con miedo, sino lo digo poco a poco. Desafía tus propios mitos, tus propias convicciones, tus propios miedos, y comparte con otras personas eso, porque eso es lo que le vas a pedir a los pacientes, que compartan parte de lo que les está pasando y sus vidas. Y ahí es donde se van a construir vidas diferentes, cuando empiecen a compartir y empezar a disolver la amargura que está cargándose dentro. Y entender mejor los problemas de la vida, ¿no? Saber de que hay muchas cosas. Últimamente en las clases digo algo, ¿no? Está tan castigado el sufrimiento por ejemplo, por una ruptura amorosa. ¿No? ¿Qué pasa cuando ¿no? Un hombre o una mujer termina con la pareja? Los amigos le dicen ¿no? cosas como, pero ya olvídate, pero hay más personas. Está, sí, digo, tan castigada la idea de que uno sufra por una ruptura y luego cuando ves las estadísticas respecto a los eventos precipitantes de una conducta de esto, pues los problemas conyugales y amorosos están como casi en el top. Entonces, cosas como esas nos ponen al frente de, oye, necesitamos tener una perspectiva un poquito más sensible a la variedad de comportamientos que uno puede tener frente a diferentes circunstancias y cosas que uno va pasando en la vida. Entonces, eso es ser bastante sensible a ese tipo de cosas, que muchos problemas humanos para algunas personas pueden ser resueltos con esta conducta. Entonces, a eso me refiero con esa sensibilidad. No de andar como de, ay, me afecta a todo, sino de, oye, realmente esto le puede hacer daño a una persona, esto sí puede ser a un punto de quiebre para esta persona y es poder pescar esas cositas cuando uno habla con otro. Ok. Bien. Pues ha sido una charla muy interesante. Empezó un poco, quizás riéndonos un poco por YouTube, que nos bajó el en vivo y así. Luego como que cambiamos un poco el tono, porque el tema lo merita, ¿no? Es una problemática real, lo merita y ahorita yo me encuentro un poco también, ¿cómo decirlo? Incluso mi voz, el tono ha cambiado un poco, pero no, entiendo que es parte de... me hubiera gustado que grabar al menos la primera parte, porque parece que salvo algunos mitos y eso es una información muy valiosa. Pero bueno. Bueno, como te dije, acá está la información. O sea, me vuelves a hacer la pregunta, tal vez cambio algo de la respuesta por ahí, pero en otro momento podemos volver a charlar y hacer algo, como le dijeron, presencial, como gusten. Sí, está buena la idea. Y bueno, no te quiero comprometer acá en el vivo, así que eso ya lo conversaríamos por privado, ¿sí? No te preocupes. Sí, y ya para ir terminando, pues ya hemos ido mencionándolo también durante el directo, pero Álvaro va a dar un curso para el Instituto Peruano de Psicoterapia y Docencia, justamente sobre el riesgo S. El título ya lo dije, pero lo digo otra vez. No lo vayas a decir completo. Intervención clínica en conducta S. Y pues nada, están de la mano de un gran docente. Sí, síganlo en sus redes. Sí te pueden seguir, ¿verdad? ¿No te gusta? ¿O sí te gusta? Sí, normal. Okay. No siempre posteo cosas académicas, a veces posteo memes y
pero pueden seguirme, no pasa nada. En tus historias de Instagram a veces veo un par de buenos Sí, memes. Así sí, que, es parte de reírse, de vivir y todo eso, así que sí. últimamente Y sí está muy academizado, pero bueno, ahí de cuando en cuando encuentro algunas cosas sí, buenas me vale la pena. para reírnos. Sí, sí. Y nada, Álvaro, algo que quieras decir antes de poder No, despedir. me ha gustado. Con corte y todo ha sido agradable. Te agradezco las preguntas. Me han parecido interesantes porque no son... Algunas de ellas, bueno, son las preguntas que regularmente las personas hacen, pero creo que algunas de las últimas, por ejemplo, esto de la línea de ayuda, ¿no? Lo del psicólogo que te han preparado y esta del rendir, de la persona que está por rendirse, me han parecido, sobre todo esta última que te digo, que me ha permitido también ser honesto con respecto a esto, que creo que no siempre los académicos, como que a veces somos un poquito alérgicos de hablar de nosotros mismos, pero eh, bueno, hace un tiempo me prometí que quería hacerlo un poquito más porque nada de lo que hago es ajeno a la persona que soy. Entonces, me han gustado las preguntas, tu compañía, Ítalo, y la gente que ha estado ahí conectada y que ha estado escribiendo. Y bueno, esperemos que haya alguna otra ocasión para compartir. Yo siempre más que encantado. Sí, sí. Ya lo iremos coordinando más adelante. A tu agenda, que sé, un poquito encontrarle un espacio y normalazo, normalazo. Bueno, chicos, bueno, comunidad, eso ha sido todo por hoy. Déjenle un like y nada, compartan el envío, esta información valiosa y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Chao. Cuídense mucho.